En este boceto rápido de un paisaje vamos a tomar como una base o como idea la foto de la izquierda, la foto superior. Abajo tienen el boceto terminado. Y bueno, la gama de colores que vamos a utilizar, ahora se las voy a colocar en pantalla. No es una lista extensa porque trabajamos mucho por mezclas. Aquí tienen la lista. Y el orden en la paleta, así como los pinceles, que voy a utilizar algunos redondos, pequeños, algunos planos, un abanico, un sintético número 6 u 8 y algunos pinceles también planos de cerda que pueden ser 10, 12 y si son gastados mejor porque vamos a hacer un tipo de difuminado. Y el bastidor que voy a utilizar es un bastidor entelado de grano grueso. Ya les había contado que existen diferentes granos de diferentes grosores y este de grano grueso es tiene bastante protuberancia, bastante textura. Entonces la pintura, incluso si trabajamos en capas muy finas, como va a ser alguna parte de este boceto, la pintura deja traslucir perfectamente la textura del soporte y se genera más interés plástico también. También estoy trabajando sobre un fondo tonal hecho con siena tostado mezclado, acrílico, mezclado con gesso. Recuerden que el gesso es una base acrílica. Entonces si lo quieren entonar, darle un color, como en este caso, tiene que ser la mezcla con acrílicos y dejarlo secar muy bien para luego comenzar la pintura al óleo. De todas formas, tarda muy poco en su secado. Y si mezclamos entonces tierra de siena tostado acrílico con gesso, obtenemos esta imprimación que es un fondo muy agradable de color rosa claro, pero también a la vez es excelente para pintar paisajes, porque bueno, en este tipo de paisajes el color que predomina es el verde. Entonces se genera un reflejo de color complementario, lo que le da mucha más vibración y viveza al paisaje que si solamente colocamos colores verdes sobre un fondo tonal blanco. Porque, bueno, recuerden el tema del color complementario, porque aunque nosotros luego con la pintura se puede cubrir todo el lienzo, pero de todas formas van a ver cuando miren los detalles al final del video que en algunas partes sí se transparenta parte de este color y produce la vibración cromática correspondiente cuando colocamos colores complementarios uno junto a otro, que en este caso sería el par de complementarios rosas y verdes. Y aquí, bueno, pueden ver que hice mezclas preliminares con los colores, entonces voy mezclando varios azules, varios verdes, tierras, y con estos colores luego puedo ir sumando otras mezclas, pero ya tengo una base para ir trabajando el esquema general de este paisaje. Y la base entonada entonces también es muy buena por otros motivos, porque cuando pintamos sobre un fondo blanco, se puede dar una falsa lectura de tonos y colores, especialmente en las primeras fases de la pintura. Entonces nos ayuda mucho para no colocar los colores muy oscuros, por ejemplo, hacer una superficie neutra o un tono que nos ayude, como en este caso es un tono elegido en rosa, porque luego vamos a trabajar casi la totalidad del cuadro en tonos verdes y todo va a resultar mucho más vibrante. Bueno, aquí con un pincel bastante gastado de cerda coloqué una base casi transparente de siena natural, tierra de siena natural, que es parecido al color amarillo ocre, pero la diferencia es que el amarillo ocre es opaco y el amarillo siena natural es transparente. Entonces pueden ver en el cielo cómo quedó esta base cálida sobre la que voy a trabajar luego con más difuminados y es bastante transparente. Van a ir apareciendo ejemplos en el video de algunos paisajes muy relacionados o de factura parecida a este ejercicio, entonces pueden hacer stop si quieren y los pueden estudiar, que son pintores tonalistas
que hacían este tipo de paisajes también. Y bueno, ahora en lo que sería el horizonte, lo que sería, por ejemplo, los árboles o la vegetación que vemos muy lejos, está colocada con un violáceo, un violeta, formado de azul ultramar, carmín de alizarina y muy poquito también de siena tostada. Recuerden que estamos trabajando tanto con siena tostada como con siena natural. Y también la mezcla esta verde azulada, por estar cerca del horizonte, estos trazos pueden ser más verdes con un poquito más de azul. Los pueden lograr también con azul cobalto, con el que estamos trabajando, con un poquito de blanco y también siena natural. En esa mezcla prueben diferentes cantidades para obtener estos tonos que son bastantes azulados. Y luego para los verdes más oscuros simplemente le van agregando un poco más de azul, van restringiendo el blanco a donde vamos colocando los tonos sombreados que luego se van a ir mezclando parcialmente con todos los colores que utilicemos, porque estamos trabajando nuevamente a la prima, que significa húmedo sobre húmedo en su mayoría. Otra cosa también es que, como les dije al principio, este es un boceto que tiene mucha cantidad de verdes, pero no estamos utilizando ningún verde. Sin embargo, tienen 3 amarillos: el amarillo de cadmio light, que puede ser también limón, el siena natural y el ocre amarillo, y tienen 3 azules: el cerúleo, el cobalto y el ultramar. Entonces prueben hacer diferentes mezclas con estos colores, más blanco también en algunos casos, y preparen mezclas un poquito más con azul para los términos que están cerca del horizonte, como hicimos aquí, y más amarillos a medida que se van acercando, con más amarillo a medida que se van acercando a los primeros planos, porque los primeros planos siempre son más contrastados entre cálidos y fríos, por ejemplo. Y además de eso, también estos verdes olivas también se logran cuando tienen una mezcla que les parece muy intensa, muy saturada de color verde. La pueden agrisar o volverla más neutral, en este caso más oliva, agregando su complementario, que son los rojos. Y estamos trabajando con el carmín de alizarina, en este caso rojizo, y también el siena tostado puede hacer perfectamente de neutralizador de los verdes. Eso tengan en cuenta. Y antes de hacer la obra, mezclen los colores verdes. Así pueden ir practicando la mezcla de colores, tener varios verdes para que la obra sea más interesante. Y además de eso, bueno, recuerden limpiar muy bien el pincel entre las mezclas. Si no, pueden utilizar la espátula de metal para que no se vayan agrisando los colores unos con otros. Y además de eso se van pareciendo mucho. Entonces, para hacer diferentes verdes, mantengan limpio el pincel. Inclusive en algunos lados, para dar más vibración, pueden agregar algunos toques de rojo, como es este de siena tostado, por ejemplo, que estoy colocando. Y también un detalle que me olvidé de mencionarles es que esta entonación que hicimos al principio de color rosa también trabaja a favor de la unidad de la obra, porque al aparecer en diferentes lados, por más que estamos cubriendo todo, luego van a ver que sí, de todas formas se sigue trasluciendo a través de las capas de color que vamos superponiendo. Entonces genera no solo una vibración cromática, sino también una unidad total en la obra. Y otra cosa también que me gustaría que observen es la dirección de la pincelada. Fíjense que si quiero sugerir, por ejemplo, unos pastizales o hierbas altas, uso el pincel de manera vertical y también utilizo mucho el canto del pincel y no el total, lo que sería la punta de este pincel plano. Entonces me van quedando pinceladas verticales que sugiere perfectamente el crecimiento de una vegetación alta. En cambio, si yo hago trazos horizontales, como hice entre el horizonte y estos términos de esos verdes que tienen más azul,
Entonces parece como hierba diferente, que está más lejos y el efecto es completamente diferente. Incluso puede ser como un campo de hierba bastante corta. Y ahora el cielo lo voy a trabajar en diferentes calidades de azules, un poco cálidos, porque estoy utilizando el color cerúleo, que también le agregué muy poco blanco y se va mezclando parcialmente con el siena natural que de ese difuminado que habíamos colocado anteriormente. Y se mezcla parcialmente, no es lo mismo si lo mezclo en la paleta que si lo voy mezclando aquí. Fíjense también cómo voy colocando la pincelada, que es vertical, no lo estoy pasando de lado a lado, porque eso también genera como una vibración, una combinación sería de colores cálidos en este caso, y que se va construyendo mediante esta superposición de capas, y aunque sea el mismo color, se obtiene un efecto atmosférico diferente. Lo van a ver después al final del boceto. Y estoy colocando como difuminado porque también algo muy importante, que no estoy utilizando medio para hacer este ejercicio. Eso sí es muy importante. No estoy humedeciendo el pincel entre mentina y aceite de lino. Estoy trabajando directamente con las mezclas de la pintura como salen del tubo. Entonces puedo hacer estos difuminados porque de acuerdo a la presión que le haga al pincel, se obtienen difuminados más opacos o más transparentes. Esto es muy importante. Pueden ver, por ejemplo, cómo el pincel lo uso totalmente plano en este caso, como que voy arrastrando suavemente cuando quiero colocar capas más difuminadas y transparentes, y hago un poquito de presión cuando quiero que el color se quede un poquito más empastado y se note más. Y el mismo tratamiento que hago en el cielo, estoy haciendo en el lugar que iría el agua. Entonces tengo que repetir aproximadamente los colores, y lo hago también con las mismas pinceladas verticales para también tener una unidad de pincelada en este boceto. Y también fíjense en cómo sigue trasluciendo bastante el color rosado, aunque después voy a hacer un suavizado del color y lo voy a esparcir un poquito más. Esto de tocar la pintura, recuerden utilizar los guantes quirúrgicos, que son los más, que se amoldan más a la mano, o cualquier guante que tengan. Si yo acostumbro a trabajar bastante con las manos, entonces por eso utilizo guantes, que no lo estoy haciendo aquí simplemente por una cuestión estética del video. Pero es una buena práctica, si acostumbran a tocar mucho la pintura, de utilizar guantes. No se olviden que los pigmentos no todos son inocuos. Y continúo agregando difuminados de pintura. Cargo el pincel muy poquito, inclusive lo pueden descargar una vez de tomar pintura de la paleta, lo pueden pasar por un paño antes de llevarlo al soporte, y entonces el pincel tiene menor cantidad de pintura todavía y puede hacer esos difuminados que luego quedan como etéreos, pero si van variando los valores, pueden ver que el cielo es el mismo color, pero con diferentes cantidades de blanco. Entonces se produce ese movimiento como que no es un plano pesado, sino que es aireado, precisamente como es el cielo. Y que bueno, el cielo es un poquito más oscuro en este caso en la parte superior, que cuando va llegando al horizonte, que después, bueno, sería buena idea incluir un poquito más de tonos cálidos cerca del horizonte. Las pinceladas en este ejercicio son muy importantes, la dirección también, por eso tienen que prestar atención de cuidar la dirección de la pincelada y la carga también de pintura, porque en este caso estamos trabajando, como decía el título del video, en un paisaje
simplificado, no es un paisaje realista donde estamos imitando la foto, la fotografía. Pueden ver que inclusive la fotografía solamente fue tomada como una idea, porque inclusive hasta la composición es vertical mientras la foto era horizontal. Entonces nosotros somos libres de tomar de una foto lo que deseemos, eliminar los demás, exagerar y también, por supuesto, modificar todo lo que nosotros deseemos, tanto en color como en formas. Por eso aquí con este pincel mezclador, que es un pincel abanico sintético, pueden usar igual cualquier pincel sintético, y lo van limpiando con un paño, y lo que estoy haciendo es mezclando, porque bueno, las formas que están cerca del horizonte siempre se ven esfumadas, como etéreas, no se identifican muy bien, y sobre todo en un estudio como este, que es a favor de la simplificación de las formas y la eliminación del detalle. En realidad, en lugar de eliminar el detalle, lo que hacemos es sugerirlo sin imitar la fotografía ni imitar la realidad también, porque podríamos encontrarnos delante de un paisaje real de la misma forma a como elegimos una fotografía. Entonces, de lo que se trata este método de trabajo, que es una forma de un acercamiento, está perfectamente válido, como siempre les digo, como artistas tienen libertad total y es perfectamente válido que un artista quiera hacer una pintura realista, pero en este video en particular es un acercamiento de la sugestión, de sugerir el detalle, más que mostrarlo. No lo vamos a mostrar, lo vamos a simplificar. Es un método de trabajo que da gran libertad al artista para distanciarnos a nosotros mismos desde los detalles superfluos y gradualmente poder desarrollar nuestro propio estilo a través de reflejar solamente la esencia del tema. De eso se trata. Un artista grandioso, que no les puse una imagen, pero es William Turner, que siempre se los menciono y siempre estoy colocando imágenes de él, por eso hoy elegí otros pintores tonalistas que también trabajaban bajo el mismo concepto, porque pueden estudiar todas las pinturas que voy colocando aquí en el video, que todos los artistas están desarrollando en su propio estilo el paisaje, pero no nos están contando un paisaje en particular, sino que libremente nos están sugiriendo los detalles para contarnos la esencia del tema, lo que ellos sintieron delante de ese paisaje, que es más importante que contar el detalle en este estilo de pintura. Entonces, nosotros queremos reflejar solamente la esencia del tema, en un paisaje en este caso, y eso nos permite llegar a una transformación de la realidad por eliminación, tomando, por así decirlo, en lugar de mirar minuciosamente, estamos mirando a gran escala, una vista más amplia de un tema, pero en resumen se trata de una simplificación del tema. Eso es, simplificar nuestro paisaje para favorecer nuestro estilo personal de pintura. Y por supuesto que hay métodos para hacerla interesante, aún sin contar los detalles, porque por ejemplo en las riberas de lo que sería este arroyo, no les estoy contando qué tipo de vegetación hay, pero se los estoy sugiriendo a través del color y de la pincelada, de la forma de la pincelada. Entonces, por eso les mencionaba antes que es importante estudiar diferentes formas de tomar el pincel, porque podría haber hecho pinceladas todavía más inclinadas hacia el agua, por ejemplo. Después voy a hacer algunas. Pero a través de la pincelada y del color puedo hacer interesante la pintura igual, aunque no cuente los detalles en su más mínima expresión. Por eso también elegí este grano, este tipo de grano de la tela, porque también aporta su textura para que la pintura sea interesante.
Y más claramente se puede ver lo que estoy diciendo al sugerir, por ejemplo, estos árboles en el término medio, con simples depósitos, pequeños depósitos de color, de pintura, en diferentes valores, para sugerir la tridimensionalidad del árbol, pero no para contar qué tipo de hoja tiene o qué tipo de árbol es. Simplemente estoy sugiriendo por medio de entonces pequeñas manchas de color. Por eso también es muy importante la atención que le pongan al pincel. No es la misma atención y la carga de pintura que va a depositar sobre el lienzo de acuerdo a cómo yo lo tome. Por ejemplo, si quiero hacer algo más dibujístico y con más pintura, lo tomo más cerca del mechón. Y si quiero que los trazos sean más sueltos y caligráficos, lo tomo como estaba haciendo hace momentos, desde el extremo. Entonces a medida que me voy alejando voy perdiendo tensión del pincel y las pinceladas son más caligráficas. Y la parte de los árboles son simplemente toques del pincel hacia el soporte. Y algo también muy interesante, un motivo, una razón muy importante para sugerir el detalle en lugar de describirlo con precisión, es que eso lo hace una pintura mucho más interesante en comparación con una pintura en la que le mostramos todo al espectador, todos los detalles, no hay misterio. En cambio, si nosotros hacemos esto de sugerir el detalle, simplemente el espectador puede participar en la pintura en el sentido de que rellena los detalles por sí mismo y así estimula su imaginación. Y también está el tema visual, porque a un espectador le interesa más no saber cómo es un árbol en particular, sino cómo ese artista en particular ve a ese árbol. Eso es lo más importante en este tipo de pintura, por supuesto. Y para hacer un cuadro más interesante, cuando omitimos contar los detalles en su mínima expresión, tenemos que recurrir a otros recursos, que por eso hice este video, para indicarles que la pincelada, por ejemplo, tiene que ser interesante, entonces tiene que ser variada. Y eso es lo que logramos al tomar el pincel de diferentes formas, hacer depósitos de diferentes cantidades de pintura y trabajarlo de diferentes formas. Como di dos ejemplos de una forma es cómo construimos estos esquemas de árboles, es muy diferente a cómo colocamos la pintura sobre los pastizales del primer plano, a cómo hacemos el trazo horizontal que está cerca de precisamente el horizonte, o también para que haya cielo en el movimiento y reflejo en el agua, como también construimos con difuminados superpuestos. Y también recuerden que al estar la pintura húmeda, todo lo que nosotros hacemos se va mezclando parcialmente con la pintura subyacente. Por eso lo que al principio eran trazos duros, ahora en la vegetación del primer término, por ejemplo, está mucho más suavizada debido a las sucesivas aportaciones que fui realizando. Pero como siempre les digo, en la pintura a la prima hay que tener mucho cuidado de no empastar el color y que se pierda la definición total de las formas o que hagamos una pintura muy neutralizada. Entonces si hacemos esto, bueno, igual tienen la solución de levantar la pintura en un determinado lugar y volver a empezar de nuevo, o inclusive en todo el boceto se puede empezar otra vez. Se aprende mucho haciendo pinturas nuevamente, tratando de corregir errores que nosotros podemos ver en nuestra obra. También, bueno, otra cosa muy importante es cambiar la temperatura del color. Por eso les mencionaba que si vamos a hacer, por ejemplo, una gran cantidad de espacio verde en un paisaje, podemos variar de utilizar colores verdes fríos que se acerquen más al azul y colores verdes cálidos que se acerquen más a los amarillos. Entonces, de esa forma estamos creando interés también a través de los cambios de temperatura, con variaciones cálidos, fríos en nuestras formas.
Y por último, sí, simplificar nuestras formas más, como les mencionaba, que es el caso de los árboles. No les estoy contando cada hoja en particular, aunque estuvieran más cerca los árboles no lo haría por grandes formas, porque en este caso, en este boceto, estoy trabajando con la simplificación de las formas. Pero igual, además de simplificar las formas y anular los detalles, no atarme a los detalles superfluos, sí sugiero lo que es con diferentes manchas de color y de forma, de trazo de pincel, para que el espectador entienda que aquí le estoy contando un paisaje, una visión mía personal de un paisaje, lo que sentí ante este paisaje. Eso es lo que le quiero sugerir, pero de todas formas la pintura tiene que ser interesante. Por eso tienen que tener también el contraste, como hablamos en el video anterior, de también otra cosa que tenemos que cuidar es el contraste. Entonces, en definitiva, para este trabajo lo más importante fue sugerir el detalle, trabajar el ejercicio con diferentes tipos de pinceladas, diferentes formas de trabajar el pincel, también con diferentes variación de colores dentro de un mismo color, variar su temperatura, hacer colores fríos y colores cálidos, y también cuidar el contraste para que haya suficientes claros, suficientes oscuros y colores grises, pero en variaciones diferentes, variar la cantidad de esos tres esquemas. Y ahora, por ejemplo, de una foto que vi, también de un campo, que ahora se las voy a mostrar, estoy haciendo estas simples manchitas que pueden sugerir también algún tipo de ave que siempre se asienta en estos lugares donde hay agua, donde hay este tipo de paisajes. Y lo hago con un pincel pequeño, pero no tanto, 6 u 8, sintético, con un poquito más de carga de pintura, para poder seguir haciendo abstracta la forma sin contar el detalle exacto de estas aves. Entonces, como pintores, nosotros tenemos que entretener o mantener a nuestra audiencia placenteramente ocupada. De eso se trata sugerir el detalle. Es trabajar en nuestra obra para que haya una especie de colaboración entre nosotros como creadores y nuestros espectadores, los observadores. Entonces, cuando nosotros ofrecemos al espectador una variedad posible de interpretaciones, por medio de dar una guía solamente al sugerir los detalles, esto le causa mucho más placer al observador porque les permite manejar ellos mismos su nivel de interpretación y completar los detalles en el camino de su propio bagaje personal, de su interpretación. Cuando nosotros colocamos todo el detalle completo en la obra, e inclusive el título a veces le sugiere al espectador qué lugar era, cómo lo tiene que mirar también, entonces estamos haciendo restricciones para que el observador tenga opciones diferentes de interpretación. Entonces, al sugerir nosotros simplemente los detalles, estamos colaborando con que nuestro espectador también se entretenga placenteramente en descubrir los detalles y los complete con lo que tiene en su imaginación. Entonces, al haber esta colaboración, nosotros hacemos la obra como creadores y el espectador la completa como observador. Bueno, y aquí estoy colocando algunos detalles del boceto terminado para que puedan observar mejor con la cámara que tiene un poquito más de resolución, cómo son simples manchas. Durante todo el cuadro son manchas que sugieren otras cosas. Y también cómo se puede seguir viendo el color, el tono rosa subyacente, que puede aparecer en algunos lugares más que en otros, pero también eso le da cierta vibración a la obra, especialmente cuando aparecen cerca de los verdes. Por ejemplo, se notan puntos rosa en la ribera,
de lo que sería este arroyo, y también observen la trama del lienzo, que es bastante notoria, y también eso hace interesante la pintura, porque la trama también colabora con su textura, suma al interés de la obra. Y bueno, lo que le decía de los árboles, que son simples manchas para sugerir las hojas, los troncos, inclusive las aves, que de lejos nosotros percibimos que pueden ser aves, pero en realidad son simples trazos de pincel sin sugerencia alguna del detalle. Y aquí, bueno, con un poquito más de enfoque se puede ver, por ejemplo, cómo se reflejan los tonos rosados subyacentes. Así que experimenten con libertad en sus propios bocetos y ejercicios, trabajando entonces con los diferentes trazos de pinceladas, las diferentes cargas de pintura, más, menos, y también, sobre todo, muy interesante, la mezcla de colores, y prueben sobre diferentes tonos subyacentes, fríos, cálidos. Por ejemplo, hay pintores que cuando van a hacer un tono, un boceto frío, colocan un tono caliente muy subido, subyacente, para generar lo mismo, vibración, y otros todo lo contrario, para hacer una pintura armónica, entonces colocan un color subyacente que también esté en el resto de la pintura, y en todos los lugares donde aparece ese color trabaja a favor de la armonía de la obra. Así que siéntanse libres de experimentar y, sobre todo, como siempre les digo, disfruten mucho de su proceso creativo, que eso es lo que los va a hacer crecer más y más como artistas individuales y únicos que son.